El costo de guardar no es aún no es un impedimento. Esa cuestión de cost of, el costo del almacenamiento de las células del cordón es de alrededor de $120 al año. Es el costo de mantener las células guardadas. El costo del procesamiento, la obtención, la guarda inicial, etcétera, eso es más costoso, es alrededor de unos $1.500. O sea, claramente no es hoy por hoy para todo el mundo. Como cualquier avance en medicina, lamentablemente los avances iniciales son para un grupo de gente que pueda acceder económicamente a estos avances. La idea es que con el paso del tiempo se empiece a difundir y pueda haber una cobertura por parte del Estado o del gobierno o de las prepagas para que todos los chicos el día de mañana tengan guardada su propia fuente de células madres. Acá hay una pregunta, es ¿cómo se hace para guardar las células en un lugar público? Bueno, el único banco público que existe en la Argentina es en el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan tiene acuerdos con una serie de maternidades, como es la maternidad Sardá, y creo que el Hospital Británico, son 2 o 3 lugares en los cuales la futura mamá tiene que consentir de donar la sangre del cordón. Entonces lo que se hace es una donación en la cual dona al banco del Garrahan, pero esa donación obviamente implica de que ese niño, si el día de mañana tiene necesidad de un trasplante de médula ósea, no puede recurrir a esas células porque ya la ha donado al banco público. Al profesor Benveniste, para hablar acerca de células madres pluripotentes, ¿qué hay acerca del uso de células madres totipotentes para tratamiento? You talk about pluripotent stem cells. What about totipotent stem cells for treatments? Excellent question. The difference between pluripotent and totipotent, that pluripotent can make all the cells of the embryo. Totipotent can also make the placenta. La diferencia es que, muy buena la pregunta, la célula totipotencial es la célula que puede formar cualquier célula del embrión. No solo las células del embrión en sí, sino también las que van a ser después la placenta. For therapy, we just need pluripotent because they are making all the tissues. But in any case, we don't have totipotent stem cells in the lab. We can grow only pluripotent stem cells. Para tratamiento precisamos únicamente las pluripotentes, porque son las células madres que van a formar los diferentes tejidos del embrión propiamente dicho, pero de todas maneras cuando nosotros cultivamos células embrionarias en el laboratorio, no cultivamos las totipotenciales, sino únicamente las pluripotenciales. Aquí una pregunta es, ¿cómo consiguen que las stem cells se diferencien en el tipo celular que se necesita? ¿Usan factores de crecimiento para ello? In what way do you make stem cells to differentiate in the cellular type that you want? Are you using growth factors for this? Okay. Excellent question. We are using growth factor. We are using different proteins in order to make all these cell types. And actually, we showed that we can make 12 different cell types by using different growth factors. Usamos diferentes factores de crecimiento o proteínas. Hemos podido demostrar que de acuerdo al tipo de factor de crecimiento que le coloquemos a las células, estas pueden diferenciarse en 12 tipos de células diferentes. Una pregunta es si las células madres podrán curar la artritis reumatoidea, si se ha estudiado el tratamiento del síndrome de Poland con células madres, y quisiera saber sobre el avance de stem cells para el Alzheimer. These are 3 questions about specific disease. One is rheumatoid arthritis, the other one is Poland syndrome, and the last one is Alzheimer disease. Alzheimer disease. Okay. So, stem cells cannot help all disorders. Alzheimer, for example, is a disease that
occur in many neurons in our brain. We cannot replace all of those neurons. Las células madres no sirven para todas las enfermedades. El Alzheimer es una enfermedad en la cual se produce un daño extenso en muchas neuronas y nosotros no podemos reemplazar todas esas neuronas dañadas con las células madre. But cell therapy can work as cell replacement or as cells that will secrete something that will help the normal cells. Las células madres pueden actuar como reemplazo de las células dañadas, pero también pueden actuar a través de la secreción, de la fabricación de algunos productos que pueden ser beneficiosos para las células dañadas. So for Alzheimer, we cannot replace all the damaged neurons, but we may be able, through stem cells, to allow the neurons in the brain to proliferate in a better way. Por lo tanto, no vamos a poder reemplazar en el Alzheimer las células dañadas con las células madre, pero sí podemos hacer de que las células madre fabriquen sustancias que sean de beneficio para estas neuronas dañadas. And there are two diseases, Poland syndrome. I don't know Poland syndrome. Regarding rheumatoid arthritis, if it is in a specific Poland, dice, ¿no? joint, then either mesenchymal stem cells or maybe in the future also pluripotent stem cells may help in the future. En la artritis reumatoidea se puede utilizar en una articulación específica que esté dañada, en el cual hay un tipo de célula madre que se llama células madre mesenquimales, o las pluripotentes pueden tener algún tipo de ayuda para la artritis. ¿En qué porcentaje son compatibles las células de hermanos y para padres? Esta supongo que es para mí. En el caso del recién nacido dijimos que como son de él son 100% compatibles, que lo sea con un hermano tiene un factor exclusivamente azaroso, probabilísticamente hay un 50% de chances que una célula de cordón umbilical sea compatible y posible de utilizarla en un hermano. Cuando ya me alejo un poco de hermanos y me voy a padres, ya la chance es muchísimo menor. Entonces, cuando uno guarda sangre de cordón, fundamentalmente es o para ese propio niño o algún hermano que tenga 50% de chances de ser compatible. Las células madres tienen relación con los ADN, se transferirá a la familia. Stem cell has something to do with DNA or related to DNA. When you put them, afterwards it's going to be translated to the rest of the relatives. This is a very good question. It is important that all treatment with stem cells will not go into the germ cells and affect the next generation. Es importante que cualquier célula madre que uno utilice no se ubique o no se dirige a las células germinales, lo que sea el espermatozoide y el óvulo, para evitar de que de esa manera se transmita a generaciones futuras. ¿Cómo diferencian las células de cordón umbilical a la hora de inyectarlo en los órganos? ¿No hay riesgo de que esa célula sufra la misma patología? ¿No hay posibilidad de pérdida del embrión extrayendo células del blastocisto? Ok, las dos primeras son para mí, la tercera es para el doctor. The question for you, professor, is if there is any risk to lose the embryo if you take stem cells from it. So the way it is done now with embryonic stem cells, it's with early embryo that otherwise will be discarded. So now the induced pluripotent stem cells, the new stem cells, do not need an embryo at all. We are just isolating cells from the skin and from them making pluripotent. Para obtener células madres de un embrión, uno tiene que utilizar ese embrión. Por lo tanto, se utiliza o se obtiene
únicamente de embriones humanos que son para descarte. Cuando uno utiliza las nuevas células madres a partir de las células de la piel de un individuo, ya no tiene necesidad que recurrir a un embrión humano. Por eso yo planteaba en mi presentación que el problema de la célula madre embrionaria es el dilema ético que hace que uno tenga que obtener estas células del embrión, y al hacer eso, obviamente que el embrión se destruye. Con respecto a la pregunta hacia mí, si las células madre de cordón se diferencian antes de inyectarla y si hay riesgo de que esas células sufran la misma patología, cuando yo les mostré la célula madre ideal, uno de los requisitos es que sea sana. Eso quiere decir que yo tengo un chiquito que nace con una enfermedad genética, no puedo utilizar la célula de su cordón umbilical para tratar esa enfermedad porque esa célula también está enferma. Entonces, claramente, uno de los requisitos es que sean células sanas. En cuanto a la pregunta, que es muy buena, de cómo se diferencia antes de inyectar, la postura inicial era lo que planteaba el doctor Benvenisti. Yo agarro una célula madre hematopoyética y la diferencio en el laboratorio a célula cardíaca o a neurona o a célula del páncreas antes de colocársela al individuo. Cuando se hizo eso, se vio de que los resultados no eran buenos. Lo que se hace es colocar la célula madre hematopoyética tal cual uno la extrae. En el caso del recién nacido, del cordón umbilical; en el caso del adulto, de la médula ósea. Entonces lo que se hace es una punción de médula para obtener la célula madre hematopoyética e inyectarla en el tejido dañado tal cual uno la extrae, ya sea en el corazón para infarto, en el páncreas para diabetes, etcétera. Uno lo que ve con esto es que cuanto más primitiva uno coloque la célula, más chance de mejoría. Cuanto más uno la desarrolla en el laboratorio, menor posibilidad de regeneración tiene la célula. ¿Por qué? Porque el doctor Benvenisti, cuando habló de células madres, dijo que tiene dos propiedades: o se divide o se diferencia. Una vez que se diferencia, no se divide más. Entonces siempre es preferible colocar la célula madre en un estadio más primitivo, porque ella solita, de acuerdo al lugar en el cual uno inyecte, sabe diferenciarse al tejido que tiene que reemplazar. Ok, en la Argentina hay un serio problema de falta de regulación con respecto a tratamientos de células madres. Todos los tratamientos que se realizan en la Argentina no tienen la aprobación del Estado porque no existe una regulación al respecto. Eso permite que haya lugares donde se hace tratamiento para enfermedades, por ejemplo, que acá preguntaban, esclerosis múltiple, sin tener el aval del Estado en cuanto a que están bien o mal aplicados. Esto ha hecho de que haya un gran auge de tratamientos en muchos países en los cuales, por ejemplo, China se está usando muchísimo célula madre para enfermedades neurológicas. Permanentemente tenemos en los diarios colectas que se hacen para mandar a un chiquito con alguna enfermedad a China para tratamiento. Y estos tratamientos carecen totalmente de solidez científica en cuanto a que no están publicados y uno no sabe realmente los resultados. Por lo tanto, hay un gran escepticismo por parte de la comunidad científica a este tipo de institutos que utilizan células madres sin estar correctamente regulados. Por otra parte, en la Argentina se está trabajando mucho en la parte de utilización de células madres a nivel cardíaco. Hay un grupo en el Hospital Eva Perón que tuvo una experiencia muy buena con eso. Hay un cardiólogo que ustedes por ahí han escuchado nombrar, el profesor De la Fuente, que tiene varios pacientes tratados con infarto. El más famoso últimamente fue Sofovich, que lo que le hicieron fue esto: sacarle células madres de la médula ósea y colocárselas en el corazón infartado. Y lo que se está trabajando también mucho en Argentina es en la parte de traumatología. Muchos traumatólogos están haciendo su experiencia de utilizar células madres para regeneración de cartílago y en algún tipo de fracturas que no pueden ser tratadas simplemente con yeso. No sé si contesté a... ¿Qué experiencia desarrollan en la ELA? ELA es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué clase de células madres eligen y cómo la trasplantan en el sistema nervioso central? What experience with lateral amyotrophic sclerosis and what kind of stem cells do you use and how do you put them back in the central nervous system? So currently, there are no clinical trials with pluripotent stem cells for ALS.
but there is a lot of research, especially at Harvard University, showing that in the future there will be a way to treat ALS with specific stem cells coming from pluripotent stem cells. No hay mucha experiencia con esta enfermedad, pero hay un estudio en Harvard, Harvard you mentioned, ¿no? En el cual hay un protocolo para utilizar células madres embrionarias para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Para los que no saben, la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad que tenía, por ejemplo, Fontana Rosa, que falleció de eso, o que inclusive tiene este físico tan famoso Hopkins. Son enfermedades tremendamente invalidantes. Justo hoy leí en internet que el número 1 de rugby del mundo, que es un sudafricano, está haciendo un tratamiento con células madres porque tiene esta enfermedad, ataca a gente joven, es tremendamente invalidante. Hay una serie de protocolos con el uso de células madres hematopoyéticas para esta enfermedad y ahora en Estados Unidos está empezando a ser aprobado un protocolo con justamente células madres embrionarias. En el caso de Parkinson, ¿cómo se, no sé qué la enfermedad, cómo se indujo la enfermedad con MPTP, cómo se colocaron las células con estereotaxia? No sé para quién es la pregunta. Ok, Parkinson disease. Okay. So with Parkinson, I think it's an example where there is a benefit with stem cells, but at the same time there was a problem with stem cells. In Parkinson, they treated the patients not with pluripotent stem cells, but with brain stem cells. Most of the patients were benefit from that and either recovered or needed less medication. But for few of them, about 15%, they became more sick. The reason was that they injected probably too much cells and they created a problem. This is an example to show that we have to study more stem cells and the research with them, because for most of the patients they got better, but we have to understand how much to inject to prevent the problems. En Parkinson hay un ejemplo de tratamiento utilizando células obtenidas de cerebro de otros individuos, en las cuales algunos pacientes mostraron mejoría, pero hubo un porcentaje de pacientes que inclusive mostró empeoramiento de la enfermedad, posiblemente producto de una cantidad excesiva de neuronas o de células trasplantadas. Por lo tanto, tenemos que tener en claro cómo actúan estas células y también cuál es la cantidad que tenemos que utilizar y cómo utilizarlas. But I think the question is regarding the experience with mice. How did you induce Parkinson in these mice? Creo que la pregunta estaba dirigida más que nada a cómo indujo el Parkinson en estos ratones. So with Parkinson's disease in mice, there are two ways. Hay dos maneras de hacerlo. One of them is a genetic. There are a genetic mutation in mice that creating Parkinson. Una es genética, hay una mutación genética en los ratones que produce Parkinson. The other way is to inject a drug into the brain. La otra manera es inyectando una droga en el cerebro. And then half of the brain has Parkinson and the other half is normal. Y de esa manera la mitad del cerebro tiene Parkinson y la otra mitad es normal. And then you can study those mice. Y así podemos estudiar a estos ratones. Acá creo que es la última pregunta. Quisiera saber si el autotrasplante en caso de mieloma óseo le daría un resultado totalmente positivo, o sea, curarlo totalmente, o sea, evitar que se produzca o haga metástasis. Gracias. This is a question about myeloma. They're asking if there is absolute cure of the disease with stem cells. Let me answer it. Primero de todo, que uno con medicina reproductiva, con célula madre, nunca puede asegurar un tratamiento definitivo para nada en medicina. Las células madres son una herramienta que vamos a contar los médicos el día de mañana
como una herramienta más para tratar enfermedades en las cuales hoy carecemos de esas herramientas. Pero nunca ninguna droga, medicina, nunca ninguna cirugía puede asegurar la cura total de una enfermedad. Un chiquito que nace hoy, que guarda la sangre del cordón umbilical, de ninguna manera eso va a asegurar de que se va a curar el día de mañana de alguna enfermedad, pero va a tener una herramienta más para luchar contra esa enfermedad que no la va a tener aquel que no la pudo guardar. Entonces, cuando uno habla de curación absoluta, de asegurar algo de medicina, el que lo hace, obviamente, le está faltando la verdad.